Cuando el cuerpo dejó de responder y el último suspiro escapó como un susurro, algo dentro de él, tan familiar y al mismo tiempo tan desconocido, comenzó a desprenderse. No hubo gritos ni oscuridad, solo una extraña y serena conciencia de que algo fundamental había cambiado. El corazón ya no latía, pero su mente seguía despierta. La respiración había cesado, pero sus pensamientos continuaban fluyendo. Era como si aún estuviera vivo, aunque el cuerpo que había habitado durante tantos años yacía inmóvil debajo de él. No entendía del todo qué estaba ocurriendo, pero tampoco sentía miedo. Había una especie de claridad envolvente, un silencio absoluto que no era vacío, sino pleno. Sentía su cuerpo, pero desde fuera. Lo veía, lo reconocía, y, sin embargo, ya no le pertenecía. Estaba suspendido, libre de todo peso, de toda limitación. El dolor físico que lo había acompañado en los últimos días había desaparecido. Las angustias del corazón, el peso de los errores, incluso el temor al juicio, todo eso había quedado en un rincón lejano, como un eco que se iba apagando. Fue entonces cuando percibió la presencia de otros. No los había oído llegar, no caminaron hacia él, simplemente estaban allí, rodeándolo con una calidez que no necesitaba palabras, rostros que en la tierra ya no recordaba con claridad, pero que ahora brillaban con un amor imposible de describir. Una mujer de ojos dulces y voz sin sonido lo miraba como una madre que reencuentra al hijo extraviado. Un hombre de semblante sereno, al que en vida solo había conocido por sueños, lo tomaba de la mano sin tocarlo. Eran espíritus amigos, mentores, hermanos del alma. No vinieron a juzgarlo, vinieron a acompañarlo, a explicarle con el corazón lo que su mente aún no podía entender. Había muerto, sí, pero no se había extinguido. Su conciencia seguía intacta, más lúcida que nunca. Todo a su alrededor parecía hecho de una materia distinta, más sutil, más vibrante. Un plano donde los pensamientos eran más poderosos que las palabras, donde el sentimiento era la lengua universal. Sintió una vibración suave, como una corriente de luz que lo impulsaba a elevarse. No era un movimiento físico, era una elevación interior, como si su ser completo estuviera siendo atraído hacia un lugar más alto, más pleno. A medida que ascendía, su visión se expandía. No solo veía el cuarto donde su cuerpo descansaba, veía los sentimientos de los que estaban allí, la tristeza de su hija, el desconcierto de su nieto, la resignación dolorosa de su esposa, y sintió una necesidad profunda de decirles que todo estaba bien, que él no había desaparecido, que solo había cruzado un umbral. Mientras esa intención lo llenaba, algo en su entorno vibró. Los espíritus que lo acompañaban sonrieron. Uno de ellos le explicó, sin palabras, que cuando un corazón siente con sinceridad la presencia de quien partió, esa vibración puede ser percibida en ambos planos, que el amor, cuando es verdadero, no necesita puentes materiales para mantenerse vivo. Siguieron avanzando. Ya no estaban en la casa, ni siquiera en la ciudad. Estaban en otra dimensión, donde el tiempo no tenía la misma medida y la luz no provenía de ningún sol. Todo era suave, envolvente. Se detuvieron ante un lugar amplio, armonioso, con jardines de colores que jamás había visto en la tierra. Allí, otros espíritus lo esperaban. Algunos los reconoció al instante. Su madre, que había partido cuando él aún era un niño. Un amigo de juventud, perdido en un accidente. Su abuela, que lo había criado. Los abrazos no fueron físicos, pero los sintió más intensos que cualquier contacto humano. Se fundieron en una vibración común, en una alegría que no pedía explicaciones. Allí entendió que la muerte no era el fin, era el regreso, el retorno a un hogar olvidado, al que el alma pertenece más que a cualquier rincón de la tierra. Y en ese primer descanso, recibió la oportunidad de contemplar su vida pasada, no como un castigo, ni como una evaluación cruel, sino como una revisión amorosa. Escenas surgieron una tras otra, las decisiones que tomó, las palabras que dijo, las veces que eligió el ego, las veces que eligió el amor. No se trataba de culpar ni de premiar, era entender, comprender las consecuencias, percibir cuántos corazones tocó, para bien y para mal. Sintió remordimientos, claro, quien no los siente al mirar su historia con los ojos del alma, pero también sintió orgullo por los gestos simples que había olvidado. Una palabra amable, un abrazo oportuno, una sonrisa que cambió el día de alguien. Todo estaba registrado. Nada había sido en vano.
Uno de los mentores le explicó que esa revisión no era obligatoria, pero sí necesaria para quien desea avanzar, que el libre albedrío no termina con la muerte, que el espíritu sigue eligiendo, incluso desde el plano espiritual. Podía quedarse allí, en ese lugar de reposo, o seguir adelante, aprendiendo, sirviendo, sanando. No había condenas eternas. Había consecuencias, sí, pero también oportunidades constantes de redención. En ese momento, recordó personas a quienes había lastimado y deseó poder pedirles perdón. A algunos ya no los veía desde hacía años. A otros los había olvidado deliberadamente. Pero allí, ante la luz clara de la verdad espiritual, su corazón clamaba por reconciliación. El mentor le dijo que esa intención ya era un primer paso, que con el tiempo podría reparar, a través de nuevos caminos, de nuevas existencias, o incluso influenciando amorosamente desde el plano en que se encontraba. También pensó en los que lo habían herido, aquellos que le causaron dolor. Sintió como el resentimiento se disolvía como niebla al sol. Comprendió que ellos también eran espíritus en proceso, que lo que vivió no fue castigo, sino experiencia, y que el perdón, cuando es sincero, libera a ambos, al que lo otorga y al que lo recibe. Pero no todos los espíritus logran esa paz inmediatamente. El mentor le mostró desde cierta distancia otras realidades del plano espiritual, espíritus que se negaban a aceptar su muerte, que permanecían aferrados a sus casas, a sus bienes, a sus rutinas. Vagaban entre lo visible y lo invisible, tratando de interactuar con los vivos, sin lograrlo. Sufrían no por estar muertos, sino por no aceptar su nueva vida. Muchos necesitaban ayuda, oraciones, amor, comprensión. Uno de ellos se le acercó. Era un hombre mayor, de mirada confusa. Le decía que aún debía ir a trabajar, que nadie había terminado su último encargo, que su familia lo necesitaba. No entendía que había muerto hacía semanas, y no podía ver a los espíritus que intentaban ayudarlo. El mentor explicó que el apego a la materia puede nublar la conciencia espiritual, que a veces se necesita tiempo, y a veces la vibración amorosa de quienes aún están en la tierra, para que puedan despertar. También le mostraron a los niños que llegaban al plano espiritual. No venían con miedo, venían con luz. Eran recibidos por espíritus maternales, por comunidades amorosas que los ayudaban a seguir creciendo, porque el alma no se detiene. Un niño que parte sigue siendo niño por un tiempo, pero su espíritu continúa aprendiendo, amando, evolucionando. No hay pérdida, hay transformación. Y entonces vio casos más complejos, almas que se habían quitado la vida, espíritus que llegaban cargados de dolor, de confusión. No eran juzgados, eran comprendidos. Recibían ayuda, sí, pero primero pasaban por un proceso profundo de reflexión. Algunos tardaban más en aceptar la ayuda, otros se aferraban al sufrimiento que los había llevado a la decisión final, pero ninguno era abandonado. El amor divino, enseñaban los mentores, no excluye, abraza, espera, acompaña. El espíritu comprendió entonces que cada existencia, por breve o dolorosa que haya sido, tiene un sentido, que nada ocurre fuera de la sabiduría de Dios, que incluso las vidas interrumpidas, las historias inacabadas, encuentran continuidad en otros planos, que el alma sigue su camino, aunque los cuerpos se detengan. Y en medio de todas esas revelaciones, una verdad se hacía cada vez más clara. El amor es el único vínculo que nunca muere. Sentía los pensamientos de su hija como caricias en el alma. Percibía el llanto de su esposa como un llamado profundo y deseaba poder consolarla. Y fue entonces cuando comprendió una de las formas en que los espíritus se comunican con los vivos. Cuando el sentimiento es tan intenso que atraviesa las barreras del tiempo y del espacio, una conexión se establece. No es visible a los ojos humanos. No suena como una voz, pero es real, tangible, viva. Es en el silencio de la madrugada, cuando el corazón llora en soledad, que muchos espíritus logran tocar con ternura a quienes dejaron atrás, no con palabras, sino con una presencia que acaricia el alma. El espíritu, ahora más consciente de su nueva realidad, comenzó a entender que no todos los intentos de comunicación eran exitosos, que no todos los que permanecen en la tierra están abiertos a sentir. Algunos están tan inmersos en el dolor, en la desesperación, que levantan muros sin saberlo. Otros, sin embargo,
Se abren como flores bajo el sol cuando una brisa espiritual los alcanza. Son ellos quienes sueñan con sus seres queridos y despiertan con lágrimas de consuelo, quienes sienten un perfume familiar sin explicación, quienes encuentran una canción, una mariposa, una palabra al pasar y saben en lo profundo que no están solos. El mentor le habló entonces del lenguaje del espíritu, un idioma hecho de intención, de emoción pura, de pensamientos elevados, y le explicó que aunque el alma que parte desea con fuerza consolar a los que deja, solo puede hacerlo si encuentra corazones abiertos, mentes tranquilas, momentos de recogimiento. Es por eso que tantas veces, en la soledad o en la oración, ocurren esos encuentros breves pero inolvidables. Una brisa que acaricia el rostro, un sueño tan vívido que parece más real que la vigilia, una sensación de abrazo cuando nadie está allí. A medida que pasaban los días, aunque el tiempo en ese plano no se mide como en la tierra, el espíritu crecía en comprensión, y con esa madurez espiritual, comenzó a ser llevado a otros lugares, donde podía colaborar en tareas de asistencia. Vio hospitales espirituales, donde espíritus recién llegados eran recibidos con amor y cuidados sutiles. Algunos llegaban confundidos, otros con traumas profundos, pero ninguno era olvidado. Todos eran acogidos como hermanos. Vio también escuelas, donde espíritus más antiguos ayudaban a los recién llegados a entender las leyes del plano espiritual. No había imposición, todo era ofrecido con respeto y libertad, porque incluso allí, el libre albedrío es sagrado. Nadie es obligado a avanzar. Cada uno lo hace a su ritmo, según su conciencia, según lo que el corazón ya es capaz de sostener. En una de esas visitas, se encontró con un espíritu que había pasado décadas, en tiempo terrestre, atrapado en su propio dolor. Había muerto con culpa, había fallado como padre, como esposo, como hijo. No pudo perdonarse, y su alma eligió aislarse, creyendo que no merecía luz ni compañía. Cuando finalmente aceptó una oración que alguien en la tierra había hecho por él, su vibración comenzó a cambiar. Fue como una llave que abrió una puerta que él mismo había cerrado, y al hacerlo permitió que otros espíritus lo alcanzaran, que el consuelo entrara. Ese episodio tocó profundamente al espíritu que observaba. Comprendió entonces el poder real de una oración sincera. No cambia las leyes del universo, pero abre caminos. No impone soluciones, pero ilumina sendas. Es una manifestación de amor, y el amor es la energía más poderosa entre los planos. Le hablaron también de los espíritus que aún no pueden partir. Aquellos que mueren repentinamente, sin conciencia, o con asuntos urgentes que los atan, como el hombre que falleció en un accidente y no sabía que estaba muerto, o la mujer que partió dejando a sus hijos pequeños y se negaba a alejarse. Esos espíritus, aunque rodeados de ayuda, necesitan tiempo para aceptar. No hay castigo en ello, solo procesos, y el amor paciente de los mentores y de sus familiares desencarnados trabaja, día tras día, para ayudarles a despertar. El espíritu también fue llevado a lugares donde se encuentran almas que regresan al plano espiritual en estado de desequilibrio, adictos que cargan con los residuos energéticos de sus vicios, personas que vivieron con odio, con violencia, y cuya vibración aún resuena con la densidad de sus elecciones. No son castigados, pero tampoco pueden elevarse inmediatamente. Permanecen en zonas más densas, esperando el momento en que su conciencia los impulse a buscar otra luz. A ellos también se les tiende la mano, aunque muchas veces no la vean. Y así, entre revelaciones y aprendizajes, el espíritu fue comprendiendo su nueva realidad. Pero algo lo seguía llamando con fuerza: su familia. Sentía que debía volver, no como antes, pero sí como presencia, como consuelo, como señal. En una noche serena, fue autorizado a acercarse a su hogar, no como lo había imaginado, sino como una brisa imperceptible. Observó a su esposa dormir. Su rostro estaba marcado por el llanto de los últimos días. En sus manos, aún conservaba una fotografía antigua. Al acercarse, el espíritu pensó con toda la fuerza de su alma: «Estoy contigo, no me he ido». Y fue entonces cuando ella suspiró con alivio, como si una carga invisible se hubiera aligerado. No lo vio, no lo oyó, pero algo en ella se serenó, porque el amor entre ambos aún fluía, porque los lazos del alma no los corta la muerte. Luego visitó a su hija. La encontró en su habitación, mirando al cielo con los ojos llenos de preguntas. Se sentó a su lado, aunque ella no pudiera verlo.
Recordó cuando era niña y él la consolaba en sus pesadillas, y ahora deseaba hacer lo mismo. Dejó en el ambiente una vibración cálida, casi como un murmullo, y al poco tiempo, ella sonrió. No sabía por qué, solo sintió paz. Los espíritus mentores le explicaron que esa es una de las señales más comunes, una repentina sensación de calma en medio del dolor. Una certeza sin razón aparente de que la persona amada está bien. No es imaginación, es contacto, es respuesta. Otra señal, le dijeron, son los sueños. Cuando el espíritu de un ser querido logra conectar con alguien dormido y sus vibraciones están armonizadas, pueden encontrarse por breves momentos. No todos recuerdan el sueño al despertar, pero la sensación queda, como si hubieran hablado, reído, llorado juntos, como si por un instante todo estuviera bien otra vez. Y también están las señales físicas, objetos que se mueven, luces que titilan, perfumes que regresan sin causa. Son manifestaciones sutiles, no para asustar, sino para decir, estoy aquí. Los mentores insisten en que estas señales no deben ser buscadas con obsesión, pero cuando ocurren, deben ser recibidas con gratitud y amor, porque son regalos del espíritu a quienes aún caminan por la tierra. Y así, el espíritu entendió que el amor es una fuerza activa, que no termina con la muerte, que sigue creando puentes, enviando mensajes, sembrando consuelo. Entendió que, aunque ya no podía abrazar con los brazos, podía abrazar con su energía, que aunque no podía hablar con palabras, podía hablar con su presencia. También comprendió que su evolución no dependía solo de lo que hiciera allá, sino también del perdón que pudiera sembrar en quienes dejó atrás, que si había heridas, debía ayudar, desde donde estaba, a sanarlas, que si había silencios que dolían, podía inspirar reconciliaciones, y que si alguien lo recordaba con rabia o con tristeza, podía envolver ese pensamiento con ternura, para que un día, tal vez, se transformara en luz. Los mentores le dijeron que hay quienes sienten culpa por no haber estado con sus seres queridos en el momento de su partida, que muchos se culpan por palabras no dichas, por errores no reparados, y que esa culpa pesa. Pero desde el plano espiritual, los espíritus que ya comprenden solo desean paz, no guardan rencor, no piden perfección, solo quieren que sus seres amados vivan, perdonen, continúen, porque saben que algún día volverán a encontrarse, y ese reencuentro será más dulce si el amor siguió fluyendo en la ausencia. El espíritu, cada vez más sereno, aceptaba con humildad que el camino no terminaba con la muerte. Comprendía, con claridad cristalina, que cada pensamiento de amor enviado desde la tierra lo fortalecía, que cada oración pronunciada con el corazón era como un abrazo invisible que lo alentaba a seguir aprendiendo, a seguir sirviendo. Era como si el amor no solo uniera, sino que también nutriese. Durante una de sus visitas a los espacios de asistencia, observó a un niño desencarnado recientemente. El pequeño había partido en un hospital, entre tubos y monitores, sin comprender del todo lo que ocurría, pero al llegar al plano espiritual, fue recibido por una presencia que irradiaba ternura. Era su abuela, que había partido muchos años antes. El niño corrió hacia ella como si la recordara desde el alma, y ella lo sostuvo con dulzura infinita. Allí comprendió una de las verdades más profundas, que las almas de los niños son acogidas con un cuidado especial, que son llevados a colonias espirituales donde se les brinda afecto, enseñanza, tiempo para adaptarse. No hay castigo ni juicio para ellos, solo amor y guía. Los mentores explicaron que muchos niños regresan con rapidez al plano terrenal, en nuevos cuerpos, para continuar su jornada evolutiva. Pero mientras tanto, son tratados con un cariño tan puro que disuelve cualquier dolor. También conoció a un espíritu joven que había puesto fin a su vida. El muchacho, al despertar en el otro plano, se encontró rodeado por una neblina densa, un eco constante de sus pensamientos más sombríos. Su vibración, aún atada al dolor, no le permitía ver con claridad, pero no estaba solo. A su lado, silenciosos pero constantes, dos mentores esperaban el momento propicio para hablarle, para mostrarle que no había sido abandonado. Pasaron lo que en la tierra serían semanas, quizá meses, hasta que, un día, ese joven lloró desde el alma, no por desesperación, sino por arrepentimiento. Y en ese momento, la niebla comenzó a disiparse. Fue llevado a un lugar de recuperación espiritual, donde poco a poco fue comprendiendo que su acto no había puesto fin a su existencia, sino que la había complicado.
No había condena eterna, pero sí responsabilidades. La oportunidad de volver y reparar lo que dejó inconcluso. Ese aprendizaje conmovió profundamente al espíritu que observaba. Recordó a personas en su vida que habían partido de manera abrupta y comprendió que ninguna alma queda perdida para siempre. Que incluso quienes eligen salir por la puerta del sufrimiento son acogidos, auxiliados, amados, aunque su proceso de restauración sea más lento y delicado. Más tarde, fue invitado a presenciar un reencuentro profundamente conmovedor. Una mujer que había fallecido hacía décadas, finalmente logró elevarse lo suficiente como para encontrarse con su madre, desencarnada mucho antes. El abrazo entre ambas no fue solo un gesto, fue una comunión de almas que vibraron en un mismo amor. Allí no hacían falta palabras. Todo era transmitido por la luz del pensamiento y la emoción. Aquello era la verdadera reunión familiar. Una unión que no dependía de cuerpos ni de calendarios. Los mentores explicaron que, en muchos casos, los reencuentros no ocurren inmediatamente. Que algunos espíritus necesitan tiempo para liberarse de emociones terrenales, de vínculos de dependencia, de culpas que nublan la visión, pero que el amor verdadero siempre reúne, más tarde o más temprano, en espacios donde las almas se reconocen, no por la apariencia, sino por la esencia. En otro momento se le mostró una escena que lo marcó profundamente. Una mujer en la tierra, de rodillas en su habitación, lloraba la muerte reciente de su esposo. En sus manos sostenía una carta que él le había escrito años atrás. Mientras sus lágrimas caían, elevaba un pensamiento silencioso al cielo. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Y justo en ese instante, su esposo, desde el plano espiritual, sintió esa vibración con una nitidez abrumadora. Fue conducido hasta ella. No podía tocarla, pero podía rodearla con su presencia. Y lo hizo, con todo el amor que aún ardía en su espíritu. Ella no lo vio, pero algo cambió. Sintió una calidez en el pecho, como si una energía envolviera su cuerpo. Y por primera vez desde su partida, sonrió levemente. No era un milagro, era conexión. Era una respuesta silenciosa al clamor de su corazón. El espíritu comprendió entonces que el vínculo con los que quedan en la tierra es una vía de doble sentido, que así como los espíritus pueden acercarse y consolar, también pueden ser ayudados por las oraciones, por los pensamientos de luz, por el perdón que se otorga y se recibe, incluso desde planos distintos, porque el alma escucha más allá de los sentidos. Le enseñaron que los pensamientos humanos tienen color, forma, vibración, que cada pensamiento emitido con sinceridad viaja como un rayo, y que aquellos llenos de amor son percibidos con claridad por los espíritus en sintonía. Incluso quienes ya partieron pueden enviar inspiración, sugerencias sutiles, alertas de cuidado. No toman decisiones por nosotros, pero sí soplan, como un susurro, nuevas comprensiones. Con el tiempo, fue invitado a mirar su propia vida con otros ojos. Fue conducido a una esfera donde se proyectaban escenas pasadas, no como una película externa, sino como experiencias vivas sentidas desde el alma. Vio sus aciertos, sus errores, las veces que eligió el amor y las veces que cedió al orgullo. Pero lo más impactante no fue ver los hechos, sino sentir cómo sus acciones afectaron a los demás. Sintió la alegría que causó en momentos simples, una sonrisa ofrecida, un gesto de amabilidad, una palabra de aliento. Y también sintió el dolor que provocó, a veces sin querer, palabras duras, omisiones, juicios. No había castigo en esa revisión, solo comprensión. Era un ejercicio de verdad, no para castigar, sino para iluminar. Y entendió que la vida, más allá del cuerpo, es una escuela continua. También le hablaron del perdón, que no es olvido, ni justificación, sino liberación. Que perdonar a los demás y a uno mismo es una de las llaves más poderosas del espíritu, porque mientras no se perdona, el alma carga pesos que le impiden volar. Y muchos espíritus, aún desencarnados, siguen encadenados a resentimientos que los detienen. Pero cuando se perdona, una luz nueva nace. Una paz que no depende de lo que el otro haga, sino de la libertad interior que se conquista. Y fue en ese momento que decidió visitar en sueños a un antiguo amigo con quien había discutido antes de morir. No para pedir nada, sino para inspirar reconciliación. No sabía si el amigo recordaría el sueño, pero algo en él sembró una semilla. Los mentores le hablaron entonces del propósito mayor, el amor como ley universal, que todo lo vivido,
El nacimiento, la muerte, el reencuentro, está entrelazado por esa fuerza invisible que sostiene los mundos, que no existe soledad real, que todos estamos unidos por hilos de luz, aunque no podamos verlos. El espíritu comenzó entonces a comprender el valor de la esperanza, que incluso en el dolor más profundo hay un sentido, que ningún sufrimiento es en vano si nos lleva a crecer, a amar más, a perdonar, y que la muerte, lejos de ser un fin, es apenas una curva en el camino del alma. Pasaron lo que en la tierra serían años. El espíritu, ahora más consciente, más liviano, comenzó a dedicarse al servicio en los planos sutiles. Ayudaba a otros recién llegados, guiaba a niños desencarnados, consolaba a madres que lloraban desde el mundo material. Había aprendido que el verdadero consuelo no está en negar el dolor, sino en comprender su significado, en mirar la existencia desde una perspectiva mayor. Una noche, mientras velaba los pensamientos de una joven que lloraba la pérdida de su hermana, sintió el permiso de acercarse a ella en un sueño, no como quien interrumpe, sino como quien acaricia el alma. En esa visión, la joven sintió la presencia de su hermana fallecida. No hablaban, pero se entendían, se miraron, y entre ambas flotaba la certeza de que el amor no termina con la muerte. Al despertar, la joven no recordaba con claridad el sueño, pero despertó con el corazón más liviano, y eso bastaba. El espíritu comprendió entonces que esa era una de las señales más comunes. Los sueños en los que los seres queridos fallecidos se hacen presentes, no para asustar, sino para traer paz. Son visitas breves, envolventes, llenas de ternura, permitidas cuando la vibración del soñador se abre al amor. No son alucinaciones ni productos del deseo. Son encuentros verdaderos entre almas que se reconocen más allá de los velos. En otro momento, sintió una presencia distinta. No era un desencarnado ni un mentor. Era el pensamiento puro de su madre aún viva en la tierra, quien, en oración, le hablaba desde su dolor. Y así supo otra verdad, que la oración sincera crea puentes, que cada palabra dicha con el alma atraviesa dimensiones, que el te extraño murmurado en silencio llega, que el gracias pronunciado frente a una foto vibra en el espíritu que partió como una caricia. También percibió cómo las señales físicas, sutiles pero constantes, se multiplicaban. Un perfume que aparece sin explicación, una canción que suena justo cuando se piensa en el ser amado, una mariposa que revolotea en un momento de tristeza, una sensación de presencia que reconforta sin razón. Todo eso, según los mentores, son formas permitidas de contacto. No se trata de espíritus atrapados, sino de almas que, desde su nuevo estado, buscan aliviar el corazón de quienes aman. Lógica. Comprendió que muchas veces no se manifiestan con claridad porque el sufrimiento de los vivos es tan profundo que crea una barrera, que cuando el alma está desesperada, ansiosa, llena de culpa o rebeldía, se cierra a esas percepciones. Por eso, la serenidad, la aceptación, la oración, abren caminos. No hay necesidad de rituales. Basta con un pensamiento limpio, una intención amorosa. El resto lo hace el vínculo eterno del espíritu. Recordó lo que los mentores decían una y otra vez, que el libre albedrío no termina con la muerte, que incluso en el plano espiritual, cada alma tiene la libertad de decidir cómo avanzar, a qué ritmo, con qué propósito. No hay imposiciones, hay oportunidades. Algunas almas avanzan con rapidez, otras se estancan por apego, culpa o miedo, pero todas son acogidas por el amor infinito que guía la evolución. Fue entonces cuando comprendió que el mensaje más importante que debía llevar era este: nadie muere solo, nadie es olvidado, nadie queda en el vacío, que la vida continúa en formas más sutiles, más puras, más verdaderas, que el espíritu sobrevive, aprende, ama, y que, de muchas maneras, trata de comunicarse con los que aún están en la tierra. Por eso, cuando alguien siente una señal, no debe temer. Cuando una lágrima cae al recordar a quien partió, debe saber que esa emoción también es un puente, que los seres queridos fallecidos, muchas veces, están más cerca de lo que se cree, que nos acompañan, nos inspiran, nos protegen desde donde están, y que, cuando elevamos el pensamiento, ellos lo reciben como un susurro de luz que les da fuerza y paz. Así concluye el relato de un espíritu que, tras cruzar el umbral de la muerte, descubrió que el verdadero viaje apenas comenzaba, que los vínculos verdaderos no conocen frontera, que el amor, en su forma más pura, es eterno.